El primero, que es lo que está en la pizarra ahí, es hacer un paralelo entre el plazo y la condición. Vamos a comenzar por eso. Y luego nos vamos a abocar a ver las obligaciones a plazo. Ese será el tema para hoy. Vamos bien. Primero que todo, para dar contexto, estamos viendo una clasificación de obligaciones que dice relación con los efectos, tal como fue el día de ayer, las obligaciones naturales, ayer fueron. Las obligaciones naturales y las civiles también tenían que ver con el efecto, estas también. Y particularmente es aquella clasificación que dice relación con el momento en que producen sus efectos. Y tenemos obligaciones puras y simples, por un lado, y por otro lado, las sujetas a modalidad. Y dentro de las que están sujetas a modalidad, tenemos las obligaciones sujetas a plazo, a condición y a modo. Plazo, condición y modo. El plazo, el modo y la condición. El modo no se estudia realmente ni acá ni tampoco más adelante, está siempre con esa eterna promesa del profesor, ya la veremos luego en sucesorio y en su momento nunca llega en realidad, así que es como promesa de mujer, no pasa nunca. Entonces, pero sí el plazo y la condición se estudian y eso sí lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en este momento. Pero para partir, como les dije, y es muy útil además porque se puede preguntar así, haremos un paralelo entre el plazo y la condición. El paralelo está en cuanto a los temas colocados en la pizarra. Voy a mandarles la foto al grupo para que la tengan. Y observando entonces eso que tenemos ahí en la pizarra, iremos mirando esta clasificación. A ver, primero vamos a hablar del concepto. Primero hablaremos del concepto. Plazo y condición. El plazo está desarrollado por el Código Civil en dos libros. Está el plazo en el libro tercero, dentro de la sucesión por causa de muerte, y particularmente tratado en las asignaciones testamentarias a plazo. En ese tema, asignaciones testamentarias a plazo. Y está tratado también en el libro cuarto, donde están las obligaciones a plazo. Tiene un tratamiento entonces dividido en dos libros, libro tercero, libro cuarto. En el libro cuarto está desde el artículo 1494 en adelante. 1494 en adelante. Y señalo precisamente el 1494 porque en ese artículo se define el plazo. Tenemos definición legal. Y esa definición legal de plazo dice que el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de una obligación. Esa es la definición legal de plazo. La época que se fija para el cumplimiento de una obligación. Muchos dirán, pero chuta, yo en la universidad estudié otro concepto de plazo, ese que dice que es el hecho futuro y cierto, y que lo vamos a ver también. Pero tiene concepto legal, y este es el concepto legal. El punto es que no es un buen concepto. Y por eso uno lo descarta finalmente. Pero igual hay que saberlo, porque es el concepto legal. No es un buen concepto, primero, porque lo que dice es demasiado vago. No logramos precisar el plazo con ese concepto. Incluso la propia condición también podría cuadrar hasta cierto punto con ese concepto. Malamente también, pero el concepto no es todo lo preciso que debiera ser. No aparece, por ejemplo, algo determinante del plazo que es la certidumbre. Eso no está. Entonces, es un concepto flojo desde ese punto de vista. Y la otra crítica es que, aunque fuese un buen concepto, que no lo es, pero aunque lo fuese, ahí se está definiendo solamente un tipo de plazo, que es el plazo suspensivo.
El plazo extintivo no está en esa definición. La idea de que con el plazo se pueda extinguir un derecho, esa noción en la definición que da el código no aparece ni por asomo. Y es entendible porque el código al plazo extintivo no lo trata. Todo el tema de las obligaciones a plazo, todo ese título del código, está orientado al plazo suspensivo, nada más. Es más, el plazo extintivo es un modo de extinguir. Y el código, cuando menciona los modos de extinguir, por allá por el 1567, no menciona el plazo extintivo tampoco. Podemos convenir hasta cierto punto que el tema plazo extintivo es un tema ajeno al código. Eso explica también por qué la definición del código mira al plazo solamente en su dimensión como plazo suspensivo. Por lo tanto, se suele dar otro concepto de plazo, un concepto doctrinario, y que es el concepto que todos ustedes recuerdan, ojalá completo, y que dice entonces que el plazo es el hecho futuro y cierto. Hago la pausa para que no crean que estoy diciendo incierto, por eso hago la pausa ahí, bien marcada. Es el hecho futuro y cierto, del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. El hecho futuro y cierto, del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. ¿No es correcto decir el nacimiento? No, para nada. Para nada, porque del plazo nunca depende el nacimiento. De la condición sí, pero del plazo no. Así que para nada, no pueden decir nacimiento, es ejercicio. Ejercicio, exigibilidad pueden decir también, pero no en ningún caso nacimiento. Eso respecto al concepto en el plazo. Vamos a la condición ahora. Condición. La condición, al igual que el plazo, está tratada también en el código por el libro tercero y el libro cuarto, por ambos libros, el tercero y el cuarto. En el tercero está tratada porque están ahí las asignaciones testamentarias sujetas a condición, y ahí se trata el tema condición entonces. Y en el cuarto, en el libro cuarto, está tratado por las obligaciones sujetas a condición. Así que, al igual que el plazo, tiene entonces dentro del código un tratamiento dual, tanto en el libro tercero como en el libro cuarto. Sin embargo, a diferencia del plazo, el código nunca define condición. No la define, no conceptualiza lo que es la condición, el código. Y por lo tanto aquí derechamente uno da el concepto doctrinario, que es muy parecido al concepto de plazo, pero no es igual, así que hay que tratar de no confundirlos. Usualmente se enredan y mezclan uno con otro, no lo hagan. Este concepto dice que la condición es el hecho futuro e incierto, hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento, ahora sí, o la extinción de un derecho. El nacimiento o la extinción de un derecho. Eso en cuanto a concepto de condición. Bien, tenemos concepto de plazo, concepto de condición como primer punto en este parágrafo. Segundo punto, en cuanto al hecho. En cuanto al hecho. En el plazo tenemos un hecho que tiene dos características bien marcadas. Es un hecho futuro y es un hecho cierto. La futureidad, como dicen los textos, y la certidumbre. Futuro cierto. Que sea futuro no supone mayor análisis. La idea es que se trata, por lo tanto, de un hecho que no ha acontecido aún, sino que acontecerá en algún momento luego
de celebrado el contrato, por ejemplo. Y la certidumbre apunta a que se trata de un hecho del cual no cabe duda que va a suceder. No hay duda racionalmente ya, porque los alumnos se colocan a veces en situaciones, pero ya que cae un meteorito en la Tierra y que se acabó el mundo y no va a llegar el 5 de septiembre, entonces puede que el día no llegue porque la vida nadie la tiene que comprar, un montón de cosas. Yo siempre digo que si cae un meteorito en la Tierra, el tema de sobre si hay plazo o condición va a perder toda importancia. Así que tampoco es una cuestión como para estar angustiándose. Así que es certidumbre total, no es probabilidades. No es probabilidad, no es que en una vez no. No es que haya 99% posibilidad de que pase. Hay 100% de posibilidades de que pase. Una fecha, por ejemplo. Te pagaré el 3 de septiembre. Es una fecha, o sea, va a llegar. No hay ninguna duda sobre que va a llegar. O el usufructo durará hasta que muera María. María se va a morir. No sabemos cuándo, ¿de acuerdo? Estoy consciente de eso. Pero se va a morir, porque todos nos vamos a morir. Entonces, esas son certidumbres, son ejemplos de plazos. La condición, por otro lado, en cuanto al hecho estamos hablando todavía, la condición comparte con el plazo el que el hecho sea futuro. En eso se asemeja. La condición también dice relación con un hecho futuro, un hecho que va a ocurrir, que va a acontecer en un momento posterior, y si es que. Pero en cambio, tiene una de las primeras y tal vez la gran diferencia con el plazo, y es que la condición es un hecho incierto, donde no sabemos si el hecho va a ocurrir o no va a ocurrir. No importa si la duda es una duda menor, es que hay 99% de posibilidades de que el hecho ocurra, igual es condición. Porque mientras haya de forma racional alguna incertidumbre, el hecho es una condición entonces. Cuando apruebes tu examen de grado, condición. Si Pedro se casa con María, condición. Y el típico ejemplo de texto, si mañana llueve, condición. Tercer punto en el paralelo. En orden. ¿Qué tipo de elemento es el plazo o la condición dentro de un acto o contrato? ¿Qué tipo de elementos son? El plazo es generalmente un elemento accidental. Normalmente, habitualmente, es un elemento accidental. Es decir, se incorpora en el acto o contrato por medio de alguna cláusula especial. No lo incorpora la ley, lo incorporan las partes. O el autor, dependiendo del tipo de acto. No hablemos necesariamente de partes, puede ser el autor. Pero de forma excepcional, el plazo podría ser elemento de la naturaleza. Por ejemplo, en el mutuo, la ley señala que si las partes no señalan ningún plazo dentro del cual se deba restituir el bien, supletoriamente serán 10 días. Y ese plazo de 10 días es un elemento de la naturaleza. Las partes lo pueden modificar, pero mientras no lo hagan, ese será el plazo que existirá. Y también el plazo podría ser incluso elemento de la esencia. Y ahí está el ejemplo del contrato de promesa. Cuando lo estudiemos veremos que la promesa, según señala la ley, debe contener un plazo que, etcétera, etcétera. Entonces ahí el plazo está cumpliendo roles diferentes, pero, insisto, la regla generalísima es que el plazo sea elemento accidental. La condición, por otro lado, es también, por regla generalísima, un elemento accidental. Por regla generalísima también es un elemento accidental, la condición. Es decir, al igual que el plazo,
se incorpora por medio de cláusulas especiales y todo lo demás. Pero también, al igual que el plazo, la condición podría excepcionalmente ser elemento de la naturaleza o incluso elemento esencial. No es común que lo sean, pero podrían serlo. Por ejemplo, elemento de la naturaleza es la condición resolutoria tácita. El típico ejemplo de elemento de la naturaleza, por lo demás, ya que de acuerdo al 1489 va envuelta en todo contrato bilateral, envuelta, incorporada, forma parte de. Y como elemento de la esencia, la condición, de nuevo, el mismo ejemplo de la promesa nos sirve. El código también dispone que la promesa debe contener una condición. Así que, en este sentido, como qué tipo de elemento es, entre el plazo y la condición no hay gran diferencia realmente. ¿La promesa lleva envuelta una condición como elemento de la esencia? Claro. ¿Cuál? No sé. Las partes verán qué condición será. 1554, número 3. Por ejemplo, el contrato prometido se celebrará si es que al promitente comprador le aprueban el crédito hipotecario, por ejemplo. ¿No se supone que en la promesa tiene que estar determinado todos los elementos del contrato prometido? Sí, y una cosa no obsta a la otra. Ah. Otro punto en el paralelo, cuarto me parece. En cuanto a los estados en que se puede encontrar. En cuanto a los estados en que se puede encontrar. El plazo puede estar pendiente y puede estar cumplido. El plazo puede estar pendiente y puede estar cumplido. Nada más. Está pendiente, cuando el hecho todavía no sucede, como por ejemplo, te pagaré el 5 de diciembre, en este momento estamos en septiembre, ese plazo está pendiente. El día 5 de diciembre no ha llegado todavía. Cumplido, en cambio, hablamos de plazo cumplido cuando el hecho ya ocurrió. Y el hecho tiene que ocurrir, así que no hay ninguna incertidumbre en ese sentido. Llegó el 5 de diciembre, aceleremos el tiempo, ya estamos a 5 de diciembre, el plazo entonces se cumplió. Eso en cuanto al plazo. La condición, por otro lado, la condición en cuanto a los estados en que puede encontrarse, la condición puede estar pendiente, cumplida y fallida. En el caso de la condición, entonces, se agrega un estado más. Pendiente, estamos hablando de la condición ahora, pendiente significa que el hecho todavía no ocurre, pero todavía puede ocurrir. El hecho aún no acontece, pero todavía podría ocurrir. Todavía podría ocurrir. Cuando Pedro apruebe su examen de grado, Pedro todavía no rinde su examen de grado, todavía no lo aprueba por lo mismo, pero lo puede aprobar en cualquier momento, así que está pendiente. La condición está cumplida cuando el hecho ocurre. Cuando el hecho ocurre. En nuestro ejemplo, Pedro aprobó su examen de grado.
fallida significa que el hecho no ha ocurrido, pero ya no va a ocurrir. El hecho no ha ocurrido, pero sabemos que ya no va a ocurrir. Pedro se murió y nunca rindió su examen de grado. Entonces no lo aprobó y no lo va a aprobar. Así que la incertidumbre cesó, pero el hecho nunca ocurrió. Se dice que la condición ha fallado. Es evidente que este estado no puede darse en el plazo, porque como en el plazo tenemos certidumbre, no podemos señalar que el plazo está constituido por un hecho que no sucedió. El hecho tiene que suceder. Bien. Por último, en el paralelo, desde el punto de vista de sus efectos, el plazo tiene dos aristas. Del plazo puede depender el ejercicio de un derecho, a ese plazo se le denomina plazo suspensivo, ya hablaremos de él con detalle. O bien, del plazo puede depender la extinción de un derecho, a ese plazo lo denominamos plazo extintivo. Plazo suspensivo, plazo extintivo. Eso en el plazo. En la condición, como efectos, tenemos que de la condición puede depender el nacimiento de un derecho, A esa condición se le llama condición suspensiva, el nacimiento de un derecho. O de la condición puede depender la extinción de un derecho. En ese caso, a esa condición se le llama condición resolutoria. No se le llama condición extintiva, porque independiente de que extingue, produce un efecto particular que se llama resolución. Y por ende, el nombre que toma es condición resolutoria. ¿Por qué no llamamos al plazo que extingue entonces también plazo resolutorio? Y esto es muy importante, porque el plazo no produce resolución. El efecto resolución es un efecto exclusivo de la condición. Entonces, si hablamos de plazo resolutorio, le estaríamos dando al plazo un efecto que el plazo nunca produce. La verdad es que a la condición que extingue también la podrían llamar extintiva, si no sería un mal nombre. Pero es mucho más adecuado llamarla resolutoria justamente para destacar el efecto que produce ese tipo de condición. ¿Pero un tema semántico, hermano, o un tema...? No, porque la resolución es una institución. La resolución, yo siempre les digo a todos los cursos lo mismo. La resolución es el tema más importante en derecho civil, menos estudiado. O sea, si uno hace un cruce entre la importancia que tienen los temas y la ignorancia que el alumno demuestra, porque claro, el alumno sabe, por ejemplo, que la posesión es importante, pero la estudia. El alumno sabe que los legitimarios son importantes, pero los estudia. La resolución es tremendamente importante, pero no la estudia. Entonces, cuando uno pregunta en un examen, hablemos de la resolución, hablemos de la acción resolutoria. Claro, yo diría que de las cientos de veces que yo tomé examen de grado, cientos, con suerte 1 o 2 veces me habrán contestado bien eso. Yo hacía esa pregunta sabiendo que el examen con eso estaba perdido. Entonces, cuando yo estaba apurado porque me tenía que ir a la casa rápido, generalmente hacía esa pregunta. Y el examen, se acabó. Claro. No, hablando en serio. Es un tema muy importante, pero los alumnos no lo manejan. De verdad que no lo manejan. Uno les habla de la resolución y uno lo nota por el lenguaje corporal del alumno. Está acostumbrado ya. Uno lee la cara y uno dice, ya, este cabrón no tiene idea.
Y lo peor es que el alumno empieza como a defenderse, las defensas son siempre tan... es como el marido que engaña a la señora, que trata de defenderse con excusas que son tan idiotas, que la mujer se da cuenta al tiro y se siente ofendida. Más encima le da rabia que le mientan así. El profesor siente lo mismo, o sea, dime mejor que no tenía idea, porque empiezan a inventar una serie de cosas, y uno como profesor también sufre, porque uno dice esta cuestión no va para ningún lado. Entonces, ojo, la resolución la vamos a ver, no la vamos a ver hoy día, pero la vamos a ver justamente por lo mismo, porque es un tema importante y que los alumnos tienden a dejar de lado. Y la dejan de lado porque muchas veces no la entienden, así que va un poco de eso también ahí. Bueno, ahí tenemos entonces el paralelo entre el plazo y la condición. Vamos a concentrarnos ahora entonces en estudiar el plazo como tema independiente. Ahora, dejemos de lado la condición, de la condición conversaremos mañana. Hoy día vamos a hablar del plazo. Vamos a ordenarnos. Voy a borrar esto porque ya les mandé la foto ya. Así que podemos prescindir del cuadrito. A ver, para estudiar el plazo tenemos que, como en todas las cosas, ordenarnos. Primer tema, concepto. Ya lo digo. Partimos por ahí justamente. Así que el concepto de plazo ya está estudiado. Recordando que hay concepto legal y que el concepto legal no es muy bueno, se le critica. Y luego de eso, entonces, el concepto doctrinario, el archiconocido, hecho, futuro, incierto, etcétera, sobre la definición del plazo. Tema número 1, entonces, ya vi. Número 2, tema número 2. Las características del plazo. Características. También vistas, porque es lo que sacan del paralelo. El paralelo nosotros lo hicimos de tal manera que en negro estaba todo lo del plazo, en azul estaba lo de la condición, todo lo que está en negro son las características del plazo. O sea, el plazo es un hecho futuro, el plazo es un hecho cierto, el plazo puede estar pendiente o cumplido, el plazo es un elemento accidental y a veces de otra clase. Todo eso que hablamos en el paralelo del plazo son las características del plazo. Pueden adivinar entonces también que las características de la condición están estudiadas también. Así que tema 1 y tema 2, listo. Tema 3, esto no está listo. La clasificación del plazo. Clasificación del plazo. Acá nos quedamos entonces para ver las clasificaciones, en plural, porque son varias, de plazo. Veamos. Primera clasificación, atendiendo a la forma que adopta el plazo. Atendiendo a la forma que adopta, tenemos el plazo expreso y el plazo tácito. Plazo expreso, plazo tácito. Expreso y tácito. Expreso, como todo lo que es expreso en el derecho, lo hemos visto varias veces ya, el plazo expreso es aquel que consta en términos formales y explícitos. Puede ser verbal, puede ser escrito. Te pagaré en 10 días más, plazo expreso. Te pagaré el 20 de noviembre, plazo expreso. El plazo tácito, en cambio, es aquel plazo que se deduce de la naturaleza de la obligación. Es decir, sin necesidad de que las partes expresamente acuerden un plazo, se subentiende por el tenor del acto, se subentiende por la naturaleza de la obligación que acá hay un plazo. Y ahora que estamos para las fiestas patrias, el clásico ejemplo del fondero que compra adornos para adornar su fonda. Encarga a una imprenta pendones de Chile, banderas chilenas, banderitas de plástico para colgar en
la orilla de todo el techo, en fin. Pero aun cuando no se señala cuál será la época de entrega, se entiende por la naturaleza de la obligación que la entrega debe hacerse con cierta anticipación a las fiestas patrias. Y resulta que la mercadería es entregada el 30 de septiembre. Y el fondero dice, ya las fondas se acabaron, ¿ya de qué me sirven ahora? Ah, que usted no nos dijo plazo. Bueno, pero es que es evidente, por lo que se está comprando, que tiene que ser entregado con cierta anticipación a las fiestas patrias. Entonces, ese es un ejemplo de plazo 3. Segunda clasificación del plazo. Segunda clasificación del plazo. Atendiendo a su origen. A su origen. Tenemos el plazo voluntario. Plazo voluntario. Tenemos el plazo legal y el plazo judicial. Voluntario, legal, judicial. El voluntario es aquel plazo que tiene su origen en una declaración de voluntad. El plazo no está impuesto por ley, el plazo no lo impone un juez, sino que tiene su origen en una declaración de voluntad. Y este puede ser unilateral, o sea, un plazo que emana de una sola declaración de voluntad. Por ejemplo, cuando un oferente señala que su oferta permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre. Ese es un plazo voluntario unilateral. O bien, el plazo voluntario puede ser bilateral, cuando las partes acuerdan un plazo. Por eso no sería correcto decir convencional. También se le puede llamar convencional, no habría problema. ¿Sí? Y de hecho, Si esto... es convencional, la convención requeriría de dos voluntades. Por eso. Y Pero si es que- bilateral, son dos voluntades. Pero es que excluiríamos, al decir convencional, estaríamos incluyendo el plazo. Ah, tú dices bilateral. al plazo voluntario. Claro. No, pues el plazo voluntario no lo puedes llamar convencional. Ah, sí. Pero el bilateral sí lo puedes llamar Sí, convencional. sí. Al plazo bilateral se le puede llamar plazo convencional sin ningún problema, al bilateral, pero el código, cuando se intenta referir a plazos bilaterales, los llama también, y ojo con esto, plazos estipulados. La expresión estipulado es una expresión que la ley emplea siempre para referirse a acuerdo de voluntades. Y esto va a tener importancia en algunas materias que veremos por ahí, en que el código literalmente dice plazo estipulado. Segundo tipo de plazo, según su origen, el plazo legal. No hay mucho misterio en todo esto. El plazo legal es aquel plazo que tiene su origen en la ley. Y ejemplos hay varios y muy variados, sobre todo en materia procesal, que sabemos que estamos llenos de plazos por todos lados. Y muy variados porque la ley, distintas leyes, emplean como unidades de tiempo, por ejemplo, plazos de horas. Si vamos a la oferta, por ejemplo, en el Código de Comercio, recordarán ustedes que había un escenario, no importa cuál ahora, ya lo vimos ya, en que la oferta duraba 24 horas. Hay plazos de días, como el mismo del mutuo que acabamos de señalar, que durará 10 días, la cosa en mutuo, o en procesal, para qué hablar la cantidad de plazos de días que hay, emplazamientos, plazos para oponer recursos y demás. Meses también aparece, en procesal está el abandono del procedimiento, por ejemplo. O tenemos también en materia civil algunos casos de la muerte presunta, 3 meses, 6 meses. Años, en civil tenemos muchos plazos de años, 4 años, 5 años, 10 años, 1 año, 2 años la muerte presunta, el bienio, 2 años, en fin. Como datos que a veces se preguntan, no aportan mucho, pero a veces se preguntan, numéricamente hablando, el plazo más largo que hay en el Código Civil es de 10 años. Nulidad absoluta, por ejemplo, o prescripción
adquisitiva extraordinaria, son 10 años. Y el plazo más breve, ¿cuál es? 24 horas. No, El del nacimiento. el del nacimiento. Un momento siquiera. Ese es el plazo más breve que continúa. Y la verdad es que no hay tampoco, se ha dicho que físicamente no hay plazo más breve que ese tampoco. El hálito de vida, como se le suele llamar, el suspiro de vida, el haber sobrevivido un momento, un instante siquiera, ese es el plazo más breve que tenemos en el Código Civil. Ya. Plazo judicial. El plazo judicial, como su nombre también lo indica claramente, es el plazo que emana del juez, emana de un tribunal. En materia civil, los plazos judiciales son muy escasos. Se debe a que en materia civil el juez en realidad no está facultado para otorgar plazos. Son muy poquitos los ejemplos que uno podría dar, pero hay. Si no hubiese ninguno, no contemplaríamos la figura. Un ejemplo de plazo judicial, y tal vez el ejemplo al que uno más recurre, está en el artículo 904. 904. Que corresponde en las prestaciones mutuas. Cuando el poseedor resulta vencido, la ley señala que en cuanto a cuál será el plazo que tendrá el poseedor para restituir el bien al reivindicante, ese artículo señala que ese plazo lo determina el juez. El juez señalará en qué plazo debe restituirse el bien. Y el juez podrá decir que se restituya en 2 días, en 1 año. Y insisto, si alguna de las partes no queda conforme porque piensa que el plazo es muy breve o muy extenso, intentará el recurso que corresponda. ¿Ya? Ahora bien, otro ejemplo, para no quedarnos solamente con ese, está en el artículo 1094. 1094. Que está en el modo, en las asignaciones modales. Ese artículo señala que cuando el testador impone un modo, pero no señala en qué plazo deba llevarse a cabo, será el juez el que indicará el plazo. Hay un modo en el testamento, pero el testador nada dice sobre qué plazo habrá para ejecutar el modo, entonces el juez indicará cuál será el plazo. Esos son un par de ejemplos de plazos judiciales que son bastante escasos en el Código Civil, pero ahí tienen un par de casos que idealmente den el primero, porque el primero es como el que el profesor está esperando. Muy bien, ahí tenemos entonces la clasificación del plazo atendiendo a su origen. Tercera clasificación. Clasificamos al plazo atendiendo a si se sabe o no cuándo va a ocurrir. Si se conoce el momento en que ocurrirá el hecho. No se me confundan. El plazo es siempre cierto. En el plazo sabemos siempre que el hecho va a ocurrir. Siempre. Pero existe esta clasificación. Tenemos plazo determinado, plazo indeterminado, determinado e indeterminado. Determinado es aquel plazo que sabemos en qué momento va a ocurrir. ¿En qué momento ocurre el plazo? Te pagaré el 5 de noviembre. ¿Sabemos cuándo va a cumplirse el plazo? Sí, el 5 de noviembre. Sabemos la fecha, sabemos la hora, sabemos todo. Ese es un plazo determinado. Plazo indeterminado. Plazo indeterminado es aquel que es un plazo, o sea, hay certidumbre, pero no sabemos cuándo el hecho va a ocurrir.
De que va a ocurrir no tenemos ninguna duda, pero no sabemos cuándo. El ejemplo más obvio es la muerte de una persona. Este usufructo durará hasta que muera María. Oye, ¿cuándo se va a morir María? No sé. María puede morirse en 10 minutos más, María puede morirse en un año más, María puede morirse en 10 años más. Pero lo que no podemos decir es, María no se va a morir nunca. No. O a lo mejor María nunca se va a morir tampoco. María se va a morir, como se van a morir todos ustedes, voy a morir yo también. Ese es un plazo indeterminado. Cuarta clasificación del plazo. Cuarta, ¿cierto? Sí. Cuarta clasificación. Atendiendo a sus efectos. Vamos a la clasificación más importante. Atendiendo a sus efectos está el plazo suspensivo y el plazo extintivo. Suspensivo, extintivo. Plazo suspensivo es el hecho futuro y cierto. Plazo suspensivo, hecho futuro y cierto, del cual depende el ejercicio de un derecho. El ejercicio de un derecho. Te pagaré el 10 de marzo. Listo. Yo, que soy el acreedor, ese derecho yo ya lo tengo en mi patrimonio, el derecho a que me paguen el 10 de marzo, pero no lo puedo ejercer ahora. Voy a tener que esperar a que el plazo se cumpla para poder ejercerlo. Plazo suspensivo. Plazo extintivo, por otro lado, plazo extintivo hecho futuro y cierto, el hecho futuro y cierto, del cual depende la extinción de un derecho. Del cual depende la extinción de un derecho. Y el clásico ejemplo de un mes de regalo en Netflix. Me han regalado un mes en Netflix. Una vez que se cumpla el plazo, el derecho se extingue. ¿Qué pasó con Netflix? No puedo usarlo ya. Ayer se venció el mes gratis. Así que hasta ayer tenía el derecho a usar la plataforma, hoy ya no la puedo usar. A menos que pague, pero eso es otro contrato, ya y es otra historia. Bueno, cerramos la clasificación entonces. No son todas, hay otras también, y de hecho hay otras en procesal, plazos fatales, no fatales, qué sé, prorrogables, no prorrogables, etc. Cuarto tema dentro del plazo, los efectos del plazo. Efectos. Para hablar de los efectos del plazo, es evidente que tenemos que distinguir entre plazo suspensivo y plazo extintivo. Es evidente que los efectos no van a ser los mismos. Son dos plazos que van orientados en sentidos que son casi contrarios en 180 grados. Suspensivo, extintivo. Así, a grosso modo, del primero depende el ejercicio de un derecho, del otro depende la extinción. Son cosas que no son compatibles. Por ende, hay que separar. Y en ambos casos, habrá que analizar los efectos a la luz de en qué estado se encuentra el plazo. O sea, si el plazo está pendiente o si el plazo está cumplido. De tal manera que al final, mezclando todos estos elementos, al hablar de los efectos del plazo, al fin y al cabo vamos a tocar 4 puntos, que son plazo suspensivo,
pendiente, plazo suspensivo cumplido, plazo extintivo pendiente y plazo extintivo cumplido. Al fin y al cabo, entonces, esos son los 4 escenarios que vamos a tener que plantear para estudiar el plazo. Vamos a comenzar con el plazo suspensivo. Vamos a dar un ejemplo. El acreedor podrá cobrar su crédito el 1 de diciembre. El acreedor podrá cobrar su crédito el 1 de diciembre. Ese es el plazo, el ejemplo que vamos a tener. ¿Cómo se encuentra ese plazo en este momento? Está pendiente porque estamos hoy día a 13 de septiembre, así que para el 1 de diciembre falta un tiempo. Así que el plazo está pendiente. ¿Qué efectos se producen en este momento? Vamos bien. Letra A. El derecho ya nació, pero no es exigible todavía. El derecho ya nació, pero no es exigible todavía. Letra B. El deudor no tiene el deber de cumplir. Esto es como obvio todo lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero por obvio que sea, igual hay que aprender. No tiene el deber, no quiero decir que no está obligado, eso es lo que quiero decir. No quiero ocupar la palabra obligación. No tiene el deber de cumplir. Letra C. El deudor puede cumplir. No hay ningún inconveniente en que el deudor cumpla, aun cuando el plazo esté pendiente. Y si lo hace, se entiende que ha renunciado al plazo. ¿Puede pagar antes? Claro que sí. Si yo tengo un alumno que me dijo, profesor, le voy a pagar el curso en noviembre, y el alumno se acerca y me dice, profesor, ¿sabe qué? ¿Se lo voy a pagar ahora? Bueno, que lo pague. Se entiende que está... Una cosa es que el acreedor no se lo pueda exigir, pero otra cosa distinta es que el deudor, si quiere pagar de forma anticipada, lo haga. Lo interesante es que si el deudor paga de forma anticipada, no puede luego alegar pago de lo no debido, por ejemplo. La ley dice que si paga, se entiende que ha renunciado al plazo y por ende el pago vale. Letra B, creo. Letra B, como la obligación aún no es exigible, el deudor no puede estar en mora. No podemos constituir en mora al deudor ahora, si la obligación no es exigible todavía. Letra E, como la obligación no es exigible, no puede operar la compensación legal, que ya vimos el día de ayer lo comentamos, la compensación legal exige que las obligaciones sean exigibles, y esta no lo es. Letra G, creo. Letra F, como la obligación no es exigible, aún no comienzan a correr los plazos de prescripción. Todo esto entonces derivado de que la obligación no es exigible. Estos son los efectos particulares entonces de la condición suspensiva pendiente.
Condición suspensiva cumplida. Condición suspensiva cumplida. Va, plazo, tiene razón. Yo me fui a la condición. Nada que ver. Plazo suspensivo cumplido. Tiene razón. Plazo suspensivo cumplido. Me fui a la condición. Plazo suspensivo cumplido. En nuestro ejemplo, ya llegó el 1 de diciembre y el plazo se cumplió. Consecuencias particulares, efectos particulares del plazo suspensivo cumplido. La obligación se hace exigible. En el fondo, en este momento, miramos la obligación como si hubiese sido pura y simple. Es como si no hubiese habido plazo. Y por lo tanto, todo lo que dijimos que no pasaba en el caso anterior, ahora sí pasa. ¿Se ve como pura y simple desde el momento en que se cumple el plazo? Claro. ¿O se retrotrae? No, da lo mismo. No se retrotrae. Se mira como pura y simple del momento en que se cumplió el plazo. Y por lo tanto, ya empiezan a correr los plazos de prescripción. El deudor ahora sí tiene el deber de cumplir. El acreedor sí puede exigir que le cumplan. Puede operar la compensación legal. El deudor podría estar en mora si no paga, si no cumple, en fin. Sigamos. Ya, eso con la condición suspensiva. Plazo, me da por decir condición. El plazo suspensivo. Plazo extintivo. Coloquemos nuevamente el ejemplo de Netflix. Tengo 30 días a contar de hoy para usar gratis el servicio Netflix. Entendiendo que a los 30 días, una vez que transcurran, pierdo el derecho a usar gratis el servicio. Plazo extintivo. Puede estar pendiente, puede estar cumplido, como todo plazo. Plazo extintivo pendiente. ¿Cómo estaría el plazo en este momento? Pendiente. ¿Qué consecuencias derivan del plazo extintivo pendiente? Ninguna interesante en realidad. La obligación es en este momento como si fuese pura y simple. El derecho nace, el derecho se hace exigible de inmediato, tal como si la obligación realmente fuese pura y simple. Si a mí me dijeron que desde hoy yo tengo derecho a usar Netflix, yo desde hoy tengo el derecho y lo puedo ejercer. Y puedo demandar si no me cumple. Y Netflix estará en mora si no me habilita el servicio hoy día y bla, 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 bla. Plazo extintivo cumplido. En el ejemplo, transcurrieron los 30 días. Se cumplió el plazo. Acá el efecto, ¿cuál es? Se extingue el derecho. Hasta luego mi derecho a ocupar Netflix gratuitamente. Se extingue el derecho. Y lo importante es que el derecho se extingue por el solo ministerio de la ley. Con esto quiero decir que no hay que demandar para que el derecho quede extinguido, sino que por el solo ministerio de la ley el derecho se extingue. Transcurrieron los 30 días y Netflix me corta el servicio. Y yo no puedo decirle a Netflix, no, pues usted me tiene que demandar y tiene que haber una sentencia que a mí me quite el derecho. No. La resolución, en cambio, es así, requiere sentencia. Tiene que haber un juicio por medio. Por eso es que la resolución no es lo mismo que lo que estamos hablando acá. Bien, estos son entonces los efectos del plazo, tanto del suspensivo como del extintivo, y en sus dos estados, cada uno pendiente cumplir. Llegamos al último tema del plazo. Recapitulemos, tenemos concepto, características, clasificación, efectos. Nos queda el último tema, es la extinción del plazo. La extinción del plazo.
El plazo se puede extinguir de las siguientes maneras. Las voy a nombrar y después las vamos a explicar. Número 1, por el vencimiento. Ya vamos a hablar de él. Vencimiento. Número 2, la renuncia. La renuncia. Número 3, ¿cuál va faltando? No, la caducidad. Caducidad. Vencimiento, renuncia, caducidad. De inmediato aclaremos lo siguiente. El vencimiento y la renuncia pueden operar tanto para el plazo suspensivo como extintivo. Ambos. Ambos son susceptibles de vencimiento, ambos son susceptibles de renuncia. La caducidad, sin embargo, solo opera para el plazo suspensivo. Nada más. Vamos a hablar de cada uno por separado de todas maneras, pero tengamos claro eso. ¿La caducidad, perdón, para cuándo? Para el plazo suspensivo nada más. Bien, vencimiento en primer lugar. Partamos con el vencimiento. El vencimiento es la llegada del plazo. Se le llama también cumplimiento. Y es la forma natural, es la forma lógica de cómo el plazo se debiera extinguir. 10 días para que pagues. Pasaron los 10 días, venció el plazo. Es la forma lógica para extinguir un plazo, el vencimiento del plazo, la llegada del plazo, el cumplimiento del plazo. La renuncia. Nos amparamos para esto en el artículo 12 del Código Civil, que está en el título preliminar, que ustedes recordarán, es el artículo que regula a la renuncia. El plazo es un derecho para el titular del plazo. Es un derecho. Y por lo tanto, como todo derecho, es renunciable. Así como veíamos hace un momento que el deudor podía pagar antes. ¿Pero por qué estás pagando ahora si te dije que me pagaras a fin de año? No, es que me conseguí el dinero ahora y prefiero pagar. ¿Puede hacerlo el deudor? Claro que lo puede hacer y está entonces renunciando al plazo. Pero ¿puede en ese ejercicio, puede el acreedor renunciar al plazo? No. Oye, ¿sabes qué? En realidad lo pensé mejor y renuncio al plazo, así que págame ahora. No se puede. El que renuncia al plazo es el titular. ¿Quién es el titular del plazo? Hay que distinguir. En el plazo suspensivo, ¿el titular quién es? Yo le digo a Pedro, Pedro, te voy a dar un plazo de 20 días para que me pagues. El deudor es el titular. Y el deudor será el que renunciará al plazo, si es que quiere, claro está. El deudor es el titular. Y en el plazo extintivo, ¿quién es el titular? Sean vivos. Pues, si les digo que hay que distinguir, no tendría sentido que fuese el mismo. El acreedor ahí. ¿Por qué el acreedor? Porque si a mí me dicen que yo tengo 30 días para usar gratis Netflix, yo soy el acreedor. Netflix es el deudor en ese momento. Él presta el servicio, yo lo aprovecho. Yo tengo 30 días. ¿Puedo yo renunciar a los 30 días? Claro que sí. Podría yo, por ejemplo, cancelar derechamente mi suscripción a los 10 días y listo. Oiga, y le quedan 20, no me interesa, no me gustó el servicio, así que no lo quiero. O al contrario, podría contratarlo y pagar por él. Y me podrían decir, pero ¿para qué a pagar desde ahora? Le quedan todavía 10 días gratis. No, prefiero pagar ahora y olvidarme del tema. ¿Ven? Entonces uno puede, ahí es el acreedor el que renuncia.
Ahora, se puede renunciar al plazo siempre que su renuncia no esté prohibida. Siempre que la renuncia no esté prohibida. Y esa prohibición podría emanar incluso del mismo contrato. Que en el contrato se le diga a las partes el presente plazo será irrenunciable. Y ahí nos amparamos en lo que es la autonomía de la voluntad. Por lo demás, así es que eso sería válido. Caducidad. Por último. La caducidad. La caducidad, conocida también como el vencimiento anticipado del plazo. Vencimiento anticipado. Mire, usted es Luis, ¿no? Yo le presté a Luis 1 millón de pesos y le dije a Luis que me los pagara el 1 de diciembre. Yo soy el acreedor. Este es un plazo suspensivo. Yo el derecho a cobrar lo tengo, pero no lo puedo ejercer todavía. ¿Podría yo cobrarlo hoy día, Luis? Oiga, Luis, págame el millón. ¿Puedo hacer eso? ¿O no? No, no puedo. Porque Luis, ¿qué es lo que me va a decir? Profesor, usted me dijo que le pagara el 1 de diciembre, así es que no me puede cobrar ahora. Yo ahora no le voy a pagar. Perfecto. Pero la ley señala que existen circunstancias que pueden provocar que el acreedor esté en condiciones de exigir el cumplimiento anticipado, aunque haya plazo pendiente. Circunstancias que le van a dar al acreedor el derecho a dejar el plazo de lado y cobrar igual. Eso se llama caducidad del plazo. La caducidad puede ser de 2 clases. Tenemos caducidad convencional y caducidad legal. Caducidad convencional, caducidad legal. La convencional se produce cuando en el contrato se indica alguna circunstancia que pueda provocar caducidad. Está contemplado ya en el contrato. Por ejemplo, yo en el contrato donde yo le presté 1 millón de pesos a Luis, el contrato dice lo siguiente, que Luis se compromete a venir todos los días a clases. De tal forma, dice el contrato, que si Luis falta a 3 clases consecutivas o no, el acreedor se reserva el derecho a cobrar el total de la deuda, aunque haya plazo pendiente. Y Luis faltó un lunes a clase, después faltó el miércoles y después faltó el jueves, yo le puedo decir a Luis, listo Luis, me tiene que pagar el millón ahora. Pero como profesor, usted me dijo 1 de diciembre, estamos en octubre recién. Sí, pero mira el contrato contemplaba una circunstancia que activaba el derecho del acreedor a cobrar de forma anticipada. Esa cláusula se llama cláusula de aceleración, ¿ya? Y que es muy común en los bancos, en las empresas financieras, cuando uno tiene que ir pagando en cuotas algo, y el propio contrato señala que si el deudor se atrasa en el pago de 2 o más cuotas, el banco se reserva el derecho de cobrar el total de la deuda, aunque haya plazo pendiente. Esa es la caducidad convencional. ¿Eso no tiene que ver con la condición? ¿Está relacionado? No, o sea, hay una condición que es el hecho de que todo esto suceda, si tú quieres. Claro. Pero lo que está poniéndose de término acá es a un plazo. Claro, sí, Claro. respecto al plazo. Ahora, que hay una condición involucrada, claro, hay un hecho incierto que es saber en el ejemplo si Luis va a venir a clase o no va a venir a clase. Pero no estamos mirando esa condición en sí. Estamos mirando que el efecto que se está produciendo es que el plazo suspensivo que había y que está pendiente va a vencer anticipadamente. Claro. La caducidad legal.
Caducidad legal. Corresponde a los casos que describe el artículo 1496. Los casos descritos por el 1496. Son dos casos, ¿no? 1496. El número 1 dice que el acreedor podrá cobrar anticipadamente cuando el deudor caiga en insolvencia o, siempre en el número 1, o quede sometido a procedimiento concursal. En sus códigos debe decir que haya caído en quiebra, pero ya la nueva ley de quiebra ya cambia los conceptos, así que el código modificado, que ustedes no lo deben tener modificado probablemente, el código modificado ya no habla de quiebra, habla de procedimiento concursal. O sea, si yo le dije a Luis que me pagara el 1 de diciembre, pero Luis cayó en insolvencia, o Luis quedó sometido ahora a procedimiento concursal, yo le puedo cobrar ahora mismo. ¿Por qué? No es que él me vaya a pagar si está en insolvencia, pero es para que yo como acreedor pueda participar ahora del proceso de liquidación. Porque si yo le había dicho a Luis que me pagara a fines del 2020, yo voy a quedar afuera del proceso de liquidación en este momento. Le van a pagar a todos los acreedores menos a mí. Entonces, ¿qué dice la ley como efecto del concurso? Se hacen exigibles todos los créditos, aunque haya plazo pendiente. Ahí está entonces el primer caso de caducidad legal. Y el segundo caso de caducidad legal se presenta cuando esta obligación, que está sujeta a plazo, cuando esta obligación está garantizada con una caución, que puede ser una prenda o una hipoteca. Y sucede que la garantía empieza a disminuir su valor. El bien que se dio en garantía, esta prenda o esta hipoteca, comienzan a perder su valor. Y la ley, ¿qué le dice al acreedor? Como usted ve que la garantía está disminuyendo el valor, le damos el derecho para que pueda cobrar el total de la deuda ahora. Porque si proyectamos esto en el tiempo, puede llegar un momento en que la garantía no valga nada. Y como garantía, entonces a usted no le va a servir. El clásico ejemplo donde yo voy al banco a pedir un crédito. Le digo al banco que necesito 50 millones de pesos. Y el banco me dice, necesitamos una hipoteca como garantía. Y yo les digo, yo tengo un departamento ahí en la calle tanto. El banco lo tasa y ve que el departamento vale como 100 millones. Entonces el banco dice, perfecto, con ese departamento que no tiene ninguna hipoteca tampoco ni nada, le prestamos 50 millones. ¿Estamos claros? Tiene 10 años para pagar. Van 4 años recién, yo he pagado todos los meses, he sido tremendamente responsable, pero resulta que se anuncia por televisión como proyecto inmobiliario que a 3 cuadras del departamento se hará el estadio de la U. Y nadie quiere vivir cerca de un estadio de fútbol. Es un ejemplo súper fantasioso además, pero ya supongamos que la U va a tener estadio. Inventemos. Total, todo puede pasar. Ya, la U va a tener estadio y el estadio va a estar a 3 cuadras del departamento. ¿Qué ocurre? Que apenas se haga el anuncio, los departamentos del sector van a comenzar a perder valor porque nadie va a querer vivir al lado del estadio de un equipo como la U que va a llevar un montón de gente que van a hacer desmanes, van a meter bulla, o sea, insufrible. Y el departamento que costaba 100 millones, a las pocas semanas cuesta 90 y después baja a 75. Entonces, ¿qué le dice la ley al banco? Banco, usted puede cobrar el total del crédito, el total de la deuda, cóbrelo ahora. Porque si no le pagan ahora, entonces por lo menos saque a remate ahora el inmueble. Y ahora el inmueble está costando como 70. Porque si esperamos mucho tiempo y a usted más adelante no le pagan, cuando usted quiera rematar el inmueble va a costar 20, 30 millones y no va a cubrir el valor de la deuda. El deudor, como única herramienta de defensa para esto, la ley le da la alternativa de defenderse, es mejorar la garantía. Lo que significa volverle a dar al acreedor la tranquilidad de que si no se paga, igual hay una garantía que está respaldando el pago de la deuda. Pero si esa garantía no se ofrece, el acreedor tiene derecho a cobrar anticipadamente. Esa garantía tendría que reemplazar la guía. Claro, o la complementa.
o la complemento. Si es otra hipoteca, o sea, donde yo complemento con una segunda hipoteca, complemento a la primera, eso se llama el suplemento de la hipoteca. Así que se puede. Si uno puede sumar una garantía con otra, las garantías no son excluyentes. Yo puedo garantizarte a ti una obligación con fianza, con prenda, con hipoteca, con anticresis, puedo tirar toda la garantía encima de la mesa. Mientras más garantía haya, obviamente que el acreedor está en mejores condiciones. No es que sea la garantía. Ahora, usualmente uno da una garantía, porque es lo común. Pero la ley se coloca en esta hipótesis y dice, si no se mejora la garantía, se puede exigir el pago anticipado de la deuda. 1496, entonces, esa es la caducidad legal. Bien, terminamos con el plazo entonces, y por la hora que ya terminamos por hoy la clase, son las 8, ya lo hicimos por ahí. Así que estamos listos por hoy. Mañana veremos la condición